I want to see if this fucking communications is working. Nacho Montes de Oca, periodista, escritor, analista brillante. Ahora lo veo. Ah, ¿Cómo le bueno. va? Y como el mundo, estamos acá corriendo, tratando de entender qué nos sucede, ¿no? ¿Y usted entiende algo? Lo intento, hago un esfuerzo enorme, pero cada vez se exige más tiempo y más dedicación porque todo cambia de momento a momento. Así que bueno, vamos a intentar Just- explicar qué es lo que sucede. yo le decía a una cronista hace un rato de Israel, ¿no? Que también la tenemos una vez por semana, que lo que pasa en una semana es realmente lo que antes pasaba en un siglo. Y Ujú. cuántas cosas y cuántas sorpresas y además, que usted lo tiene claro, entre las declaraciones públicas y la verdad, puede haber una distancia enorme. El guionista de la realidad está absolutamente desbocado o tiene que ir a Alcohólicos Anónimos porque ya no puede ser tan perverso. Sí, sí, sí. Y la distancia entre lo que se declara y lo que sucede, como vos decís, es abismal. Así que, ¿por dónde querés empezar? ¿Querés empezar por Trump? ¿Querés empezar por la tregua? Ah, me parece que amerita porque además generalmente uno mira el árbol, pierde la perspectiva del bosque. Ujú. El árbol puede ser, claro, en la guerra tan dura, dramática entre Israel e Irán y todo lo que eso significó, bueno, cómo termina con este cese al fuego, lo que significa, pero por otro lado hay una cantidad de otros actores que no aparecieron en la primera imagen, que seguramente son aquellos también que hoy Trump Ujú. está encontrando en un tecito en esta cumbre de la OTAN Sí. y algunos más, ¿no? A ver, lo primero, nada está terminado hasta que está terminado. Hay una enorme, como decías, hay una enorme diferencia entre las declaraciones y lo que realmente está sucediendo. Todo el mundo está hablando de tregua, pero esa tregua está hecha de cristal. Vamos a los hechos, porque, como dijimos, declaraciones versus hechos. Se dijo que los bombarderos B-2 destruyeron las instalaciones de Fordo, donde supuestamente terminaron con el plan nuclear iraní. Digo supuestamente porque esa es la clave de todo este asunto. Porque toda esta guerra, la guerra de los 12 días, como empiezan a decirle, creo yo equivocadamente, se basó en el hecho de que había que terminar con el plan nuclear iraní, que justamente el problema que tenía es que amenazaba la existencia misma de Israel. Ahora bien, si no estamos seguros de haber terminado con el plan nuclear de Israel, entonces no estamos seguros de que haya terminado la guerra. A los hechos me repito. Independientemente de que Trump esté ahora empecinado en culpar a los periodistas cuando suponen que no hay tal destrucción, que no hubo tal fin, y se basan en hechos, se basan en un informe, un reporte confidencial que estuvo circulando en Washington que dice que si bien los impactos fueron certeros, no está garantizado que esté destruido el complejo de Fordo. Un complejo que, para que la gente se dé una idea, recorra 14 cuadras, después recorra otras dos hacia un costado. Ese es el tamaño de solo una de las alas de Fordo. Es enorme, es gigantesco. Decir que colapsó es prematuro. Luego, la Agencia Internacional de la Energía Atómica, al día siguiente del ataque, dijo que no había detectado trazas de aumento de la radiación ni en Fordo, ni en Natanz, ni en Isfahan, que son las tres instalaciones nucleares atacadas. ¿Esto qué significa? Significa que no puede corroborar que el uranio, que esos 408 kilogramos de uranio, hayan sido neutralizados. Se le suma un segundo dato, la aparición de imágenes satelitales de camiones, de convoyes de camiones entrando y saliendo del complejo 2 días antes del ataque. Sumemos uno más uno es dos. Si no hay rastros de uranio, si hubo movimientos previos.
Y si hay un reporte que dice que no se garantiza estar destruidos, no existe la certeza de haber acabado con el plan nuclear iraní, básicamente con esos kilogramos de uranio enriquecido al 60%, que cuando llegan al 90% se usan para un arma atómica. Y el problema está en la certeza. Si vos no tenés certeza de haber terminado con el peligro, con el riesgo atómico, entonces no tenés la certeza de que esta guerra se haya terminado, porque las razones fundamentales no fueron subsanadas. ¿Quiere que le haga una pequeña incorporación a lo que usted ha dicho con tanta precisión? Desde ya que es apresurado todavía decir cualquier cosa, ¿no? En términos de lo que se logró destruir o no. Me parece que el mundo y la sociedad humana y los conflictos es como un paciente en estado terminal Ujú. que le van dando oxígeno para mantenerlo. Exactamente, Es muy buena decir, figura. no me parece que desde ya esto haya resuelto nada, simplemente pateamos la pelota por un tiempo. Exactamente. Además, hay que tener en cuenta un par de factores más. Primero, la intencionalidad de Trump. Trump está más interesado en ganar el Premio Nobel de la Paz que en lograr la paz. Eso es un factor que no se nos escapa a los que nos salimos de los triunfalismos y los derrotismos. Ujú. En segundo lugar, hubo festejos de victoria en Teherán. Esto no es un detalle menor. Y esto tiene que ver con que los riesgos para Israel son tres. Digo, cuando digo los riesgos para Israel, es los motivos para que Israel siga adelante la campaña, ¿no? El primero es el nuclear. No hay una certeza. El segundo es el misilístico. Y acá voy a otro dato importante. Al igual que Hamas, su jefe, Irán, estuvo excavando tierra durante años. Desde el año 2010 comenzó un programa de creación de bases subterráneas tan protegidas como las de Fordow. Hay por lo menos 4 más en donde podría estar no solamente el uranio, sino también cantidades inmensas de misiles y lanzadores. Y Quiero... entonces ahí, sí, Ujú. No, 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 siga, siga, por favor. entonces, si sabemos que existe todavía el riesgo de una cantidad grande de misiles, Israel calculaba 3.000, se lanzaron cerca de 600. Tenemos un saldo de 2.400. Tercer riesgo, el terrorismo. No, o sea, ¿olvidamos ya el 7 de octubre? Entonces, si ahora además le sumamos el otro factor, que la administración Trump dice que no quiere un cambio de régimen, el régimen sigue intacto, ahora reprimiendo, anunciando ejecuciones masivas, y va a seguir el régimen, el perro sigue vivo y la rabia, entonces, esas tres garras, nuclear, misilística y terrorista, siguen intactos. Mira, te lo voy a resumir de una manera. Todo el mundo dice paz, pero nadie dice shalom. Me gustó. Quiero pensar con usted algo también sobre esto que ha dicho. Me da la impresión que a partir de los cambios que hacen al desarrollo militar, la tecnología, este mundo que nos toca hoy tan incierto y complejo, de la posverdad no es tan nuevo esto de que también Ujú. la verdad está oculta y uno no sabe y la escriben los ganadores, esto también es parte de la historia humana, pero digo, me parece que las guerras del siglo XXI, y esto es lo que hay que empezar a pensar distinto de lo que pensábamos en las categorías previas, no tienen, más allá de lo que en el principio aparezca, un triunfo definitivo. Es decir, no Exacto. hay knockout. No hay acá nadie que vaya a levantar la bandera blanca ni que termine definitivamente con un problema. Se puede, lo que decía antes, patear la pelota, aplacar el monstruo el tiempo que podamos, pero no hay posibilidades en esta realidad de que se resuelva todo y que este pensamiento mágico ganaron los buenos y Ujú. definitivamente desaparecieron, ya no digo perdieron, desaparecieron los malos. No pasó con ISIS, no va a pasar con los ayatolas y el yihadismo, no pasa, se puede como hacer una especie de contención de riesgos, llamémoslo así, pero no es que hay triunfos definitivos. Hay mucha batalla de las relaciones públicas que no tiene que ver con el desarrollo militar y político ni el resultado
militar o político. E inclusive hay victorias militares. Israel hoy es hegemónico militarmente, pero no puede obtener victorias políticas porque su gran aliado le está frenando precisamente, su gran aliado es Estados Unidos, es Trump, le está frenando el poder terminar con esta amenaza. Y además, Sí, pero también Israel, Nacho, y lo tenés claro, necesita un respiro. Es decir, en esta obvio, guerra tan larga que ha sostenido más de 600 días, con esta de los 12, como lo quieras decir, su sociedad y los está agotada. golpes está Ujú. y además los golpes reales son tan fuertes que también necesitaba un respiro. Creo que es como que más allá de las intenciones de Trump y de su estilo y de cómo maneja los conflictos y las negociaciones, eh, Israel dijo, ok, además de que el sheriff me dijo que tengo que no traiga de vuelta los aviones y todo lo que ya se escuchó, dijo, bueno, nosotros necesitamos también un respiro. Sí, pero acá hay un punto. Por eso hablaba de las otras instalaciones subterráneas. Para tener un verdadero respiro, para tener un cierre necesitaba más campañas, más aviones B-2, más aviones GBU, precisamente para terminar con esas otras instalaciones. Y es ahí en donde Israel necesita no solamente un respiro de la guerra, necesita cerrar. Esto es como los asuntos personales. Uno necesita cerrar asuntos. Hay dos asuntos ahora que no están cerrando. Y vuelvo a recordar a los rehenes, que muy poca gente los nombra. Se necesita cerrar la cuestión de los rehenes y jamás cerrar el 7 de octubre, pero también se necesita cerrar esta amenaza. Entonces, a lo que iba es, si el tiempo es urgente para Israel, pero es lo que quiere ganar Irán, entonces esto es un respiro, Uh -huh. esto es una tregua. Hablar de paz es No, prematuro. forget it. Esto Ujú. es una clásica hutna, hasta rearmarse, reagruparse y volver Exacto. con las intenciones. Y hay otras negociaciones, por eso decía, y otros actores. Yo pensaba cuando Trump anunciaba el cese el fuego y los iraníes finalmente, por la presión de Qatar, por la realidad de los golpes, por lo que todos pueden entender, la economía, todo lo que se haya jugado en este toma y daca, me imagino que Vladimir Putin, que estaba reunido con el canciller iraní, ha tenido una participación mucho más importante de lo que aparece en la primera plana. Ahí hay un tándem que está funcionando. Estados Unidos presionó a Israel y Rusia a Irán. Uh También presionó a Irán China, que no quería el cierre del estrecho de Hormuz. ¿Por qué? Porque el 16% de su petróleo viene de Irán -huh. y el 54% viene de Medio Oriente. Son los dos mandantes de Irán. Uh -huh. Así que sí, y Putin anudó esta negociación, este favor que le hace a Estados Unidos, pero ahora se lo va a cobrar en Ucrania y ahora fue. Absolutamente. ex- Ah, por eso fue Trump a romper la reunión de la Haya de la OTAN. Básicamente lo que está haciendo es el juego del bullying presupuestario. Hace 2 años pedía que la OTAN los integrantes de la OTAN gasten un mínimo del 2% del PBI en defensa. Después le pidió el 3, ahora les pide el 5. Y si no, Estados Unidos, si no pagan, no va. Es como ahora pasó de ser amigo a guardaespaldas. Si no me pagas, yo no te defiendo. ¿Cuál es el problema? Está pidiendo un imposible y eso es funcional a Putin. Y además, la última ayuda que aprobó Estados Unidos para Ucrania fue en abril del año pasado, ya no existe más. Hoy Ucrania se resiste por su fuerza y por el esfuerzo de los europeos. Pedirle a los países de la OTAN que gasten más en su sistema de defensa es también restarle recursos a Ucrania. Y acá está el encadenamiento con Medio Oriente. Putin está haciendo lo imposible y ahora con la ayuda de Trump para que Ucrania ya no tenga tantos recursos y se vea obligada a aceptar una paz que junto con la de Medio Oriente daría más elementos para que Trump se erija como el gran pacificador. La pregunta que yo me hago, ¿a costa de qué esta paz? Y volvemos a las relaciones públicas. Una victoria en las relaciones públicas para un conflicto que no se va a terminar porque Ucrania no se va a rendir. ven por qué es importante escuchar a Ignacio Montes de Oca y tener esta perspectiva, porque yo muchas veces pienso en las figuras más simples, ¿no? El mundo es una especie de, a los que juegan al billar, al pool, ese juego tan lindo donde
las bolas Las, se golpean. las Bueno, carambolas. exactamente. Y si uno cree que es solamente una Ujú. la que uno tiene que golpear, no, son varias que se mueven y que tienen vínculos unas con otras, porque de esa manera se entiende un poco más que lo que aparenta ser un único foco tiene muchos otros. Y te voy a agregar algo, quizás porque soy un psicoanalizado con más de 20 años de psicoanalizar, eso me sirve mucho para hacer Desde ya. el análisis internacional, ¿no? El análisis sirve para... Principio de realidad, principio de sanidad, decía Freud, y hay que tener más en cuenta a veces a Freud que a von Clausewitz o a cualquiera de los estrategas. Hoy, la política internacional se mueve mucho más por los nombres que por las políticas. Nos quedamos hoy con esto. Han seguro los oyentes podido pensar, reflexionar un poco más, comprender el mundo que tenemos. Este es el mundo real. Después el ideal, bueno, ese que quede para contarle a los niños cuando son chiquitos, ya van a tener tiempo de llegar al mundo real, que es bastante distinto. Señores, sigan a Nacho Montes de Oca permanentemente con este análisis agudo respecto de la geopolítica y la realidad de cada uno de los conflictos, que además, cuando se miran correctamente y se entienden correctamente, están todos absolutamente vinculados. Nacho, gracias y hasta la próxima. Un abrazo grande y que termine bien la semana. Igualmente para vos. El periodista y escritor Ignacio Montes de Oca.